cuéntame cómo es el proceso del servicio. A ver, este servicio está basado en una asistencia, auditamosasistencia.cl, y permite trabajar a través de cualquier comunidad que tenga un seguro de espacios comunes, ¿ya? Ante las compañías de seguro que estén trabajando con nuestra empresa. Por ejemplo, la actualización de reglamento es totalmente gratis. El proceso completo, un proceso que viene desde la configuración base del reglamento, donde a su vez también auditamos las configuraciones individualizadas de cada edificio. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Auditamos. Hoy día estamos nuevamente con Gonzalo, el CEO de la compañía, y vamos a seguir con estas conversaciones, Gonzalo. Hoy día vamos a hablar de lo que es el reglamento de copropiedad, ¿cierto? Correcto, vamos a hablar de la base del blindaje penal ante los integrantes del Comité de la Administración en Chile, en la nueva ley 21.442, vigente desde abril de 2022. Oye, parece física nuclear, así que vamos a tener que bajar esta conversación, Gonzalo. Hacerlo simple. Sí, con peras y manzanas, ¿ya? Porque hay mucha gente que nos va a ver y quizás no entienda todos los términos, y para eso yo quiero que partamos inicialmente con el espíritu de la ley. ¿Por qué se crea esta ley? A ver, entendamos que la historia hacia atrás, la ley antigua de 19.537 tenía mucha falencia en términos de la data o información financiera hacia la gente que vivía en edificios condominio. Por ejemplo, algo que se omite masivamente en este país, en este periodo, es que esta es una ley financiero-contable. No es una ley de multas y no es una ley de asamblea, que es el 10% de la ley. Y esto es súper importante porque aquí nosotros como compañía, como firma auditora, auditamos, estamos haciendo un sismo en la industria porque estamos yendo a la esencia. ¿Y cuál es la esencia de la ley? Que hay que tener normativas financieras mensuales y que por incumplimiento de estas normativas financieras mensuales y procedimientos de asamblea o retiro o cambio de administración, generan potenciales o directamente pérdidas patrimoniales financieras en una comunidad, ya sea pérdidas de recursos desde la cuenta corriente o ya sea también involucramiento de centros de costos adicionales producto de desconocimiento de la aplicación correcta de la ley. Por tal motivo, cuando hablamos de este tipo de pérdidas monetarias, se activa lo que todo el mundo desconoce, que es la ley de delito económico a persona jurídica, que está vigente de septiembre del año 2024, donde existe un interlocutor intermedio que no tiene nada que ver en todo este contexto, en términos de la ley de responsabilidad penal. ¿Por qué razón? Porque el que controla a las administraciones en base al Ministerio de Vivienda y Urbanismo es la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Y la Secretaría Ejecutiva de Condominio tiene la normativa de establecer el cumplimiento, fiel cumplimiento de las acciones netamente financiero-contables, de rendiciones de cuentas mensuales, de rendiciones ante el retiro de una administración en asamblea ordinaria, de la presentación indexada de la rendición de cuentas ante un balance. Este balance, por tal motivo, es mensual ante el artículo 14. Cada vez que hay una rendición, tiene que estar sujeto a un balance. Y todo este proceso tiene que estar la identificación correcta y actualizada de la cartola bancaria que se está haciendo en la rendición de cuentas. Paralelamente, la administración ante el artículo 39 establece que la administración correcta del fondo de reserva. Y cuando hablamos de la administración correcta del fondo de reserva, es que hoy día tú tienes que tener actualizado el reglamento con la identificación correspondiente de la cuenta contable del fondo de reserva, cómo tú cargas al fondo de reserva y tú cómo recuperas el fondo de reserva ante un modelo de vengado de gastos comunes y un modelo de administración. Y si esto no está en el reglamento de copropiedad, tiene que pasar en la próxima asamblea ordinaria la identificación de todos los cargos del fondo de reserva y toda la recuperación del fondo de reserva en la cuenta corriente, y esto se debe aprobar cuenta por cuenta en la asamblea ordinaria a través de los copropietarios. Y aquí está la máxima expresión de malversación o mal uso del fondo de reserva, porque generalmente hoy día entendamos que en esta época
una mínima expresión de las comunidades han actualizado el reglamento de copropiedad. Y tenemos que contar que la ley estipula que toda comunidad que no actualice el reglamento de copropiedad se va a regir por el reglamento tipo de la ley, que es el que establece el MINBU como un reglamento tipo gratuito. Y este reglamento gratuito carece de muchos de estos temas. No tiene ninguna indicación Mira, financiera qué contable interesante. en base a la ley. Entonces, aquí hay un error masivo que al no activarse correctamente estas temáticas contables financieras, se abre la apertura hacia los comités de administración, ya sea las administraciones, ante los escenarios de administración desleal y, por otro lado, mal uso de los recursos en términos de apropiación indebida de bienes, involucrando responsabilidades penales a los integrantes del comité y a las administraciones. Y te estoy hablando del contexto general, porque después vamos a Sí, abrir. sí, claramente el contexto general. O sea, el contexto general es muy complejo, lo Exacto, que es estamos. muy Sí, técnico en términos de, súper hay técnico. financieros, hay cruces legales y hay cruces administrativos. Sí, Y lo más relevante es que cuando uno cae en una responsabilidad penal, tú tienes dos escenarios de solución. Y aquí viene el tema por qué tú respondes con un departamento. Cuando tú caes en un escenario penal, es porque hay una pérdida patrimonial o hay definitivamente una comunidad y una pérdida tanto en la plusvalía, en el valor arriendo y venta, como a su vez a través de los flujos de la cuenta corriente o los fondos de reserva indexados en un instrumento financiero. Y cuando se aplican estos escenarios a través de una demanda penal, tú tienes dos escenarios de resolución. O pagas la demanda penal vía cárcel, ¿ya? O llegas a un acuerdo financiero que finalmente va a involucrar la venta o la entrega de tu departamento. o sea, Entonces, aquí, estamos llegando a ese punto de a abrir. ese punto, entonces, en las redes sociales, claro, es re fácil decir, oye, ¿dónde dice esto? Hay que dominar las materias en términos de las normativas y hasta qué punto la normativa te involucra la acción. Por tal motivo, no es que la ley de copropiedad dice que el comité responda con su departamento, no es que la ley de copropiedad indica que tiene responsabilidades penales el comité, sino involucra que cuando se activa la ley de delito económico mediante pérdidas patrimoniales o mal uso de recursos que involucra pérdidas patrimoniales en el valor metro cuadrado de un departamento o una casa, se activa esta normativa y tú puedes llegar hasta la negociación de no caer en la cárcel, pero vas a tener que pagar una indemnización tan alta que vas a entregar tu departamento como medida de mediación ante una acción penal. Y O sea, todo esto está ultra validado porque tú sabes que nuestro abogado penalista, el ex fiscal de delito económico en Chile, Carlos Gajardo, donde tenemos una base muy sólida en términos del conocimiento del management, de la gestión contable legal. Y por otro lado, esa es nuestra labor en la industria. Educar financieramente a los comités y a las administraciones para que no involucren acciones que puedan ser perjudicadas a través de los vecinos, porque esta ley, el problema que tiene, que es una ley que activa y masifica las emociones, que era la problemática anterior de la ley. La antigua ley existía una problemática que toda la gente decía cuánto es el fondo reserva, cuánto es el fondo operacional, cuál es el balance, y nunca se mostraba o se mostraba muy poco por algunas administraciones. Hoy día la nueva ley, ¿cuál es el cambio rotundo de la nueva ley? Es que yo hoy día estoy obligado a mostrar todos los meses un balance, estoy obligado a rendir cuenta todos los meses como administrador del comité, y el comité tiene la particularidad o la debilidad, que es un problema que deriva de esta nueva ley de copropiedad, que el comité tiene que aprobar la rendición de cuentas, tiene que aprobar el balance, y ahí está el tema. Yo no conozco ni un comité que lo vaya a hacer mensualmente con los conocimientos técnicos, financieros, contables, para validar una rendición, validar un balance, porque lo está haciendo a nombre del arrendatario, ocupante y copropietario. Y como lo está haciendo a nombre de su vecino, que en el contexto legal son toda la gente que tiene un edificio, al existir un 15% de conformidad de los departamentos o casas, ellos pueden hacer la denuncia por diferencias de la rendición
por diferencia de un balance, por la no existencia de una rendición mensual, por la no existencia de un balance y por la no existencia correcta de la administración del fondo de reserva, como expliqué anteriormente, que si no lo tienes actualizado en el reglamento correctamente, vas a tener que declarar en toda la asamblea ordinaria todas las acciones que existen en el fondo de reserva, tanto cargo como recupero, y esas acciones, esas cuentas tienen que ser aprobadas para la asamblea en forma individualizada. El no ser así involucra todo este escenario y involucra solamente con el 15% de la unidad de departamento casa que un comité y una administración tenga un escenario penal producto de omisión y desconocimiento de no conocer el engagement de las normativas en términos de copropiedad con el engagement de la normativa de la Ley de Delito Económico de Persona Jurídica que viene vigente en septiembre del 2024, que es una nueva ley, y que algunos vienen con todavía el escenario que la nueva ley con la antigua ley están mezcladas, y eso es totalmente falso, porque la publicación del diario oficial de la nueva ley 21.442 viene desde abril del año 2022, y por tal motivo las rendiciones, los balances, la gestión del fondo de reserva, es obligatorio rendirlo desde abril del 2022. Por tal motivo, las comunidades que no tienen este proceso mensual vigente de esa fecha están exponiendo sus departamentos, los comités de administración vigentes y futuros, porque otro tema es que a la medida que vayan cambiando de comité y vayan cambiando las administraciones, estos nuevos comités y estas nuevas administraciones van a asumir estas faltas de los comités antiguos con las administraciones antiguas, y lo único que separa estas faltas de traspaso a los nuevos comités y a las nuevas administraciones son las auditorías. Y este proceso está ocurriendo en Estados Unidos, en Florida, está ocurriendo acá en Chile, y nosotros estamos auditando comunidades en ambos mercados donde el concepto es compliance. Es un sistema de validación donde un externo, fuera del administrador, fuera del comité, fuera de los proveedores, hace revisiones de cumplimiento normativa, hace el cumplimiento en términos de la ejecución de la normativa y establece un parámetro de blindaje que tanto el comité como la administración, ante esta certificación de compliance, va a permitir generar un checklist y un blindaje penal ante potenciales demandas o acusaciones, donde en caso de que este 15% de residentes acuse ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio, nosotros vamos a responder estas acusaciones con una auditoría mensual, con el balance mensual y el tratamiento contable en el fondo de reserva, donde va a estar todo claro el cumplimiento y va a evitar que el administrador obtenga una multa penal producto de esta no acción, y el comité con la administración no se aplica una demanda penal producto de este desconocimiento y ejecución de la ley en base a este engagement de la rendición mensual, junto con la aprobación o rechazo de esta rendición mensual de parte del comité de administración. Entonces, en definitiva, esta ley de copropiedad es mucho más allá que las multas y las famosas asambleas híbridas, que en el fondo todo este marketing liviano que han hecho algunas empresas han desviado la atención y el corazón de esta ley y han implementado algo muy simple, muy básico, producto del conocimiento y el manejo de las normativas que nosotros estamos llegando como firma auditora líder en el mercado de la industria en Chile. Oye, Gonzalo, o sea, el panorama es súper complejo para muchas comunidades porque me imagino que hay un porcentaje alto que no ha actualizado el reglamento de copropiedad. A ver, se estima que hoy día el 8% de las comunidades han actualizado este reglamento. Solamente el 8%. Ahora, Y es importante establecer que lo que no han actualizado, el 92%, si no lo hacen, van a caer en el reglamento tipo de sí, la propiedad, sí, que van a caer en trampa. ¿Y cuál el trampa? reglamento tipo del MIMBU, claro. Claro, ¿cuál es el problema del reglamento tipo del MIMBU? Que lo analizan internamente, que en auditamos-reglamento.cl está este reglamento y está el análisis donde nosotros auditamos este reglamento y cuáles son las debilidades y qué Gonzalo, conlleva. mira, ¿cuáles son los 3 puntos principales, los tres problemas principales que tiene este reglamento del MIMBU? En primer lugar, no identifica el balance auditado. No lo identifica. Estamos hablando que el administrador tiene que rendir cuentas mensuales y el comité tiene que aceptar mensualmente esta rendición con un balance. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el fondo de reserva auditado? ¿Y cuál es el fondo operacional auditado? ¿Y cuáles son mis cuentas iniciales? Porque mes a mes yo voy a tener que consolidar estas cuentas.
Y tiene que haber un número iniciales, y estos números iniciales tienen que estar establecidos en la actualización del reglamento. O si no, puede haber 2 años, 3 años de rendiciones mensuales, y yo como propietario puedo levantar la mano y digo, estoy de desacuerdo con el fondo de reserva inicial y estoy de desacuerdo con el fondo operacional. ¿Y cuál es la defensa o la musculatura de inicio de estos fondos? Tiene que haber una autoría. No puede estar establecido a tonta loca un número, porque se va a caer todo y van a caer en incumplimiento y van a caer en demandas penales y van a caer en temas de litigio y van a caer en poner la exposición en el departamento de los miembros del comité o la consolidación de todos los periodos mal rendidos por parte del último comité de administración. Ese es el primer punto. Ya, ese es el primer punto. O sea, no está rescatando los balances. No está rescatando el balance individualizado del edificio o condominio. Por eso es Perfecto. importante que la autoridad hoy día tienen que sacar el balance auditado en base al cumplimiento de la norma, no en base a una consideración bancaria, porque hay ofertas que te ofrecen un balance, pero te hablan de un balance empresa que no tiene nada que ver con la ley de copropiedad y que no está relacionado con el tratamiento contable del segundo punto. ¿Cuál es el tratamiento contable? El fondo reserva. ¿Te acuerdas que te dije anteriormente que el fondo reserva tiene que estar identificado el cargo de uso y la recuperación del uso? Sí. En este proceso? Si no está, tengo que establecerlo en la asamblea y tiene que autorizarse en la asamblea ordinaria todos estos movimientos. Y en esta actualización se debe establecer el proceso contable del fondo reserva. Y el reglamento tipo del mismo no sabe nada del proceso contable, de cómo yo voy a cargar un gasto del fondo reserva, cuál va a ser el proceso mensual, cuál va a ser la cuenta, cuál va a ser el tratamiento contable y cómo lo voy a recuperar vía cuota, vía X, WZ. Todo ese proceso tiene que estar, cosa que el administrador que esté trabaje el fondo reserva de acuerdo a ese proceso contable. Y ese proceso contable tiene que cumplir con normativas contables, ¿ya? Y por otro lado tiene que tener un proceso, ese proceso tiene que estar auditado porque tiene que evitar llegar a activar la ley de delito económico personal jurídica ante una malversación de fondos, ante un mal uso de fondos de reserva. Por ejemplo, ejemplos varios. Dale. Las multas tienen que estar indexadas al fondo de reserva. La recuperación de pintura, espacios comunes, refaccionamiento de edificios. Es más, la ley establece que el fondo de reserva se puede cargar las indemnizaciones, pero tiene que estar en la actualización del reglamento. Y la indemnización hacia el fondo de reserva, en el reglamento tipo el mismo, no sale. Mira, pues, cosas tan básicas. Entonces, en definitiva, ese es el segundo indicador. El segundo indicador. Indicador ¿Y el de riesgo. tercero cuál sería? El tercer tercero elemento de riesgo. está también que el fondo de reserva sube un 20% automáticamente. Si el fondo de reserva de un edificio de un 5 o un 10, actuando con este reglamento, el gasto común sube un 20% porque dice que el fondo de reserva subiría a un 20%. ¿Ya? Y hay una serie más de temáticas que te puedo entregar que en el fondo... Por eso te pedí los tres principales. Me imagino que... Pero hay como 20 temáticas que si la comunidad trabaja con ese reglamento, es el peor dolor de cabeza que puede tener una comunidad en términos de problemas con los vecinos futuros. Yo creo que sería interesante hacer un capítulo especial de análisis de ese reglamento. No sé, creo que sería interesante como va a ir aclarando la duda. Ahora, respecto a hasta baja aceptación o baja actualización de los reglamentos de copropiedad que está teniendo las comunidades acá en Chile, ¿por qué crees tú que se debe esto? ¿Por qué no lo están tomando en serio? Porque finalmente, ¿hasta qué fecha tienen para actualizar? Hasta fin de año, ¿cierto? A la primera quincena de enero de 2026. Yeah. El problema se produce que hay contaminación de la industria. Hay contaminación de la industria, perfecto. Primero hay contaminación de la industria, que te voy a explicar por qué motivo. Yeah. Por otro lado, hay una temática que viene hace mucho tiempo de tratar de minimizar gastos comunes a cualquier costo. Entonces, esa es la otra temática. Entonces, vamos a partir por etapas. Etapa 1, la oferta es un costo muy alto de actualización del reglamento. El costo de actualización del reglamento ha superado el $1.000.000 en algunas ofertas. Y lo más interesante, el análisis que nosotros hicimos en el estudio de mercado, que ninguna de las ofertas en Chile establece la temática financiera contable que te expliqué anteriormente.
Ya, o sea, solamente actualizan el reglamento, pero no hay una Ellos auditoría para los periodos de atrás. no hay un proceso de autoría, no hay un proceso de donde ellos, ¿qué es lo que hacen? Ingresan las multas, ingresan los procesos de la asamblea y empiezan a detallar todos los puntos que no van en el reglamento actualizado. Y resulta que desconocen, siendo que son abogados, yo no entiendo esas cosas, uno estudia abogado 5 años y ejecuta mal un reglamento. El artículo 100 establece que todo lo que va en contra de la ley queda eliminado. Y todo ese show de detallar todas las cosas que no van en el reglamento antiguo queda obsoleto con el punto indicando artículo 100, todo lo que va en contra de la ley queda eliminado. Te eliminaste esas 10 o 15 hojas que hacen estos proveedores a modo de justificar su cobro. Por otro lado, omiten las cuentas iniciales del Fondo Operacional y el Fondo de Reserva establecido por una autoría, y por otro lado, la implementación de un balance inicial. Cuando nosotros hablamos con los comités del balance, ¿qué cosa que los abogados no tienen idea, no pueden responder esto porque son materias, obviamente, que yo no estoy en finanzas, y por otro lado desconocen las materias contables, omiten el tratamiento de la administración del Fondo Reserva, tanto el recupero como el cargo, que eso tiene el tratamiento contable que esté incorporado en la actualización del reglamento. Actualmente, y por otro lado, lo más importante, ¿cuál es el proceso que el administrador debe rendir cuenta? Porque se confunde mucho que los administradores dicen, no, yo rindo cuenta con el software, yo rindo cuenta a través del cierre del gasto común, o yo rindo cuenta a través del pago a proveedores. Ninguno de esos procesos aplica. Tiene que ser un proceso independiente establecido en el reglamento de copropiedad actualizado, donde el administrador cumpla ese proceso de acuerdo a la norma establecida en ese reglamento. Usted tiene que explicar este documento, entregar este documento en una carpeta, entregar la cartola bancaria del mes donde se está rendiendo cuenta, porque si no hay cartola bancaria, no existe la rendición de cuentas, y en los software de gastos comunes no se publican las cartolas bancarias, esas rendiciones quedan fuera, por ejemplo. Y por otro lado, establecer toda la documentación y procedimiento, tiempo, forma, donde el administrador debe entregar al comité esa rendición de cuenta como un proceso totalmente independiente al cierre del gasto común y un cierre totalmente independiente al pago de proveedores. Y lo más importante, ¿cuál es el criterio que el comité va a aceptar la rendición de cuentas? Ya, Aquí y no ese se criterio que establecido en el reglamento. Exacto, no puede ser un criterio del presidente, no puede ser un criterio Ya, del tesorero, no puede ser un criterio del secretario. ¿Por qué? Porque es un criterio que tiene que estar establecido en el reglamento de copropiedad. Y si ese reglamento está bien identificado, el proceso del administrador, la forma de entregar y el proceso donde el comité va a aceptar o rechazar o va a dejar pendiente la rendición, va a dejar claro la responsabilidad de cada uno y va a eliminar estas debilidades que activan las responsabilidades penales, que si yo tengo un reglamento que emite todo esto que expliqué anteriormente, estoy en la máxima expresión y con la llave en la mano de decir quién quiere mi departamento o casa con el 15% de mis vecinos. Entonces, el corazón de esta ley es tener correctamente una actualización de reglamento, y cómo nosotros como compañía mejoramos estos escenarios. En primer lugar, entregando un servicio de actualización de reglamento que va inserto en una asistencia en la póliza de espacios comunes vigente en la comunidad, siendo costo cero, o sea, ya no se va a pagar por actualizar el reglamento. Y por otro lado, en esta asistencia, nosotros desarrollamos también el proceso contable financiero, donde se implementa el proceso contable del Fondo Reserva, se implementa el proceso contable de rendición de cuentas por parte del administrador, el proceso contable de aceptación de rendición de cuentas, y la opción de auditar para llegar al balance auditado inicial, con el objetivo de incorporar ese balance de acuerdo a la normativa legal, no un balance de empresa, porque hoy día también escuchamos muchas ofertas que están hablando de un balance de empresa que está pésimamente mal generado, y saber quiénes están detrás. Esto es súper importante, ¿eh? Un balance no lo hace cualquier persona. Hay que saber quién es el equipo profesional detrás. Ustedes ven en las páginas web de servicios de auditoría, todos son ingenieros, arquitectos, contadores, administrativos, administradores, que entre todos suman 50 años de experiencia, pero no está la persona específica, qué cargo, qué títulos, qué experiencia tiene. En el caso de nosotros tenemos a un gerente de auditoría de Ernst & Young y KPMG, tenemos un equipo de profesionales detrás que son universitarios. Eso es otro punto importante. Hoy día tenemos ofertas hasta de colegios técnicos internacionales que ni siquiera son universidades ni institutos. Entonces hay que tener mucho cuidado con quienes ofrecen estos tipos de servicios, porque en el fondo el compliance tiene una normativa de cumplimiento internacional que está en el fondo avalado
por un tema de cumplimiento para evitar responsabilidades penales ante el contexto legal, ¿ya? Y en ese contexto legal, nosotros tenemos a Carlos Gajardo, que en el fondo blinda todo este escenario ante los comités de administración, y todas estas vulnerabilidades, con nuestro equipo profesional, nosotros nos dedicamos a generar una solución plug and play, donde no tiene invasión financiera, donde nos alineamos a esa tendencia de tratar de minimizar gastos comunes, pero por otro lado hay que cumplir, porque en la tarea de comité de administración es a honorem, y cuando yo estoy en actividad de honorem, tengo que blindarme, o si no pierdo mi departamento. Entonces, ¿hasta qué punto yo voy a tener ese mecanismo de ahorro, de tratar de ahorrar recursos y por otro lado, tratar de trabajar con personas que no tienen competencia o omiten todos estos escenarios? Es responsabilidad del comité de administración. Oye, Gonzalo, bueno, me parece muy potente la propuesta, o sea, lo venimos conversando hace tiempo. Con respecto a, me hablaste de, la pregunta era ¿por qué la gente no actualiza el reglamento? Una, me dijiste por la contaminación de la industria, porque están cobrando del $1.000.000 para arriba, solamente actualizan el reglamento. ¿Sí? Reglamento que te ha tocado revisar, me imagino que has revisado esos reglamentos. Sí, el 95% mal hecho. Ya, 95% mal hecho. ¿Cuáles son los errores que has encontrado en esos reglamentos que Omiten todo el tema financiero contable, omiten toda la debilidad. omiten toda la parte financiera contable? Que Los entendamos una ley financiero contable. Es como si yo me blindo con la reforma tributaria. Mira lo que te estoy diciendo. Me blindo con la reforma tributaria. ¿Y qué se basa la reforma tributaria? De pagar tributos, ¿cierto? De tener una contabilidad para pagar tributos, ¿cierto? Y alguien me ofrece generar un reglamento de la reforma tributaria y no me habla del balance y no me habla de la contabilidad. Me habla de la declaración, me habla de la asamblea entre los socios, del cierre de las reuniones con el contador, pero en ningún aspecto me habla del balance, de los tratamientos contables para gestionar eficientemente los impuestos. Aquí es lo mismo. Aquí me están hablando de rendiciones mensuales, me están hablando de balances mensuales, me están hablando de tratamientos contables del Fondo de Reserva, y por otro lado, no me hablan de balance, no me entregan balance, no me entregan la validación auditada del balance, y no me entregan el proceso de gestor, de controlador y de validador. O sea, estoy al 0%. O sea, muchos condominios hoy día que actualizan los reglamentos están en riesgo. Están en un riesgo penal. A ver, el condominio o edificio que hizo mal el reglamento se acoge al reglamento del MIMBU, y el reglamento del MIMBU está incompleto. Y nunca va a estar completo porque el tratamiento con financiero contable es un tratamiento individualizado en base a los números de la cuenta corriente y los fondos de cada comunidad. Y eso no se puede masificar, eso es algo personalizado. Y esa personalización nosotros lo hacemos vía una asistencia vigente en la póliza de espacios comunes, vigente de la comunidad. O sea, aquí no tienes que cambiar la póliza. Perfecto. Antes de entrar a eso, porque vamos a entrar en ese punto del financiamiento y cómo es digamos, la oferta comercial, podríamos decir, entre comillas, para los comités. Quiero profundizar un poco más en el tema de la responsabilidad penal. Ya. ¿Por qué una persona que vive en un condominio y en un condominio en el cual fue actualizado el reglamento, quizás con estos reglamentos que están mal hechos, está en riesgo? Quiero que me cuente un poquito más de eso. Con Pérez y Manzana, ¿qué es lo que, por qué podría perder una propiedad, por ejemplo? La gran debilidad de las comunidades es que son muy tendencial al tema emocional. Convivencia, relaciones personales entre vecinos, asambleas netamente negativas, emocionales, muy poco constructivos, muy destructivos. En definitiva, siempre hay un grupo de residentes díscolos que son los inconformistas. Y estos inconformistas van cambiando. Hay unos pro comité y otros contra comité, y van cambiando los comités y van cambiando estos polos, y todos hemos vivido esta experiencia de asamblea donde nuestros vecinos pelean entre ellos. Y hoy día la ley permite que solamente el 15% de esos vecinos por departamento, independiente que sea propietario, arrendatario, ocupante, cualquier tipo de usuario de departamento, entre el 15% puede hacer una denuncia. Y esta denuncia se basa justamente en el incumplimiento de la ley, donde hoy día hay muchos edificios que no rinden cuentas mensuales,
hay muchos condominios y edificios que no se acepta o se rechaza formalmente la rendición de cuentas documentado, que está respaldado con procesos formales de documentos donde se acepta, se rechaza la rendición, donde no hay balances mensuales, donde cuando se va el administrador no se hacen asambleas para rendir cuentas finalmente cuando se va el administrador, donde hay comités que asumen, administradores que asumen y asumen todo para atrás sin saber si se hicieron correctamente o no las rendiciones y los balances correspondientes. Y por otro lado, todo este proceso permite ser denunciable ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio por incumplimiento ante el artículo 21, 14 y 39, ¿ya? Que en base a lo que hablamos anteriormente. En ese contexto, hoy día, con una denuncia de este tipo, en 90 días corridos, por incumplimiento de estas variables, el administrador puede aplicarse una multa en términos de incumplimiento de esta norma. Y esta multa se llama una multa penal, no por un tema penal, sino por un tema de normativa. Ellos tienen una multa administrativa, civil, y la multa financiera es una multa penal. Al activarse una multa penal al administrador que conlleva 90 días corridos, ¿ya? Aplica el siguiente escenario. Se activa la ley de delito económico, persona jurídica, vigente de septiembre del año pasado, 2024. Y como se activa esta ley de delito económico al existir un incumplimiento financiero, y este incumplimiento financiero aplica pérdidas patrimoniales en la cuenta corriente, en los fondos de la comunidad o en la plusvalía de los departamentos, se activa una potencial demanda penal por futuros 5 años desde ese momento hacia el administrador y hacia el comité. Y ahí te activa la ley de delito económico, te activa la demanda penal, y cuando se activan las demandas penales por lo general son cárcel, y cuando uno quiere negociar la cárcel, hemos visto estos temas de escenarios de cárcel, la gente negocia financiamiento a través de pago de multa o a través de pago por esta pérdida patrimonial. Y esta pérdida patrimonial puede superar el departamento de cada integrante del comité, y ahí está la problemática de la ley. Entonces, en el fondo, eso es lo que conlleva finalmente la responsabilidad penal, y en todo este contexto quiero dejar claro algo súper importante, que lamentablemente la oferta del mercado también ha contaminado y ha contribuido mucho a este incremento de este riesgo, es que las pólizas de responsabilidades civiles que ofrecen las compañías de seguro no cubren este escenario. Y esto hay que ser súper claro. No lo Porque cubre. no los cubre. Las pólizas de responsabilidad civil no cubren el dolo, no cubren el daño patrimonial, no cubren las demandas penales, porque detrás de todo esto existe un problema que es el incumplimiento intencional de la norma. El no hacer rendiciones, el no hacer balance, el involucrar pérdidas patrimoniales financieras, involucra también algo súper claro, que son la pérdida patrimonial planificada por un incumplimiento que yo sé que estoy incumpliendo, pero no lo voy a hacer, me voy a hacer el loco, no lo voy a hacer, que por parte de la administración, que sale en la ley, está indexado en el artículo 20 como obligación de la acción del administrador, y por otro lado está la obligación del comité en el artículo 21. Y dado ese contexto, las pólizas de responsabilidad civil no cubren esa omisión de conocimiento porque es una norma, y esa norma, el no cumplirlo, es algo que está planificado por parte de la administración. Entonces, además que con el contexto de las normativas chilenas, cuando se publica una ley, ¿cuál es la obligación de todo chileno? Conocer el contexto de esa ley, y no me sirve responder el que no sabía esa ley, porque yo como chileno estoy obligado a conocer todas las normativas publicadas en el diario oficial por normativas legales. Entonces, todo este contexto conlleva finalmente que esta buena intención de ser miembro de un comité para ayudar o para cuidar mi plusvalía, si yo no tengo controlado una actualización correcta del reglamento de copropiedad y no tengo controlado el control mensual de las rendiciones de cuentas con el balance, estoy con la chequera o la cuenta corriente totalmente abierta a mis vecinos. Y esto es lo que no se habla, esto es lo que se omite. Esta es la verdad incómoda. Es la verdad incómoda que obliga a subirte a un proceso que quizás no manejes o no conozcas, y como no manejas y no conoces, está esta certificación de compliance que sube a tu comunidad, ayuda a tu administración, ayuda a tu comité y hace cumplir la norma de acuerdo a lo establecido, y lo más importante, te evita caer en temas de demandas penales derivados de no accionar estos puntos, y lo más relevante, automatiza este proceso mensualmente sin ningún tipo de costo a la comunidad, que esa es la parte más impactante. Sí,
Eso es maravilloso. Cuéntame, ¿cómo es el proceso del servicio? A ver, este servicio está basado en una asistencia, auditamosasistencia.cl, y permite trabajar a través de cualquier comunidad que tenga un seguro de espacios comunes, ¿ya? Ante las compañías de seguros que estén trabajando con nuestra empresa. ¿Esto qué quiere decir? Yo como edificio condominio tengo una póliza de espacios comunes, de incendio, da lo mismo. La normativa del artículo 43 establece que las pólizas tienen que ser desde incendio y lo ideal, en forma fuera de la ley, que tenga sismo porque estamos en un país de sismo, de terremoto. Pero la normativa establece incendio base en los espacios comunes. Cualquier póliza de espacios comunes, esa conversión, nosotros ingresamos como asistencia en esa misma póliza, porque la ley establece que cuando tú quieres cambiar una póliza, tiene que pasar por asamblea ordinaria y no la puedes cambiar libremente con un administrador o un comité. Nosotros cumpliendo esa normativa legal, de acuerdo a la ley, en el artículo 14 de la ley de copropiedad, establece en ese el punto 10, donde establece que nosotros ingresamos como asistencia. Eso quiere decir que se mantiene la misma póliza, la misma compañía, la misma prima, o sea, el mismo precio, las mismas coberturas, y estos servicios son parte de una asistencia del corretaje de esa póliza. O sea, lo único que tienes que hacer es una conversión del corredor, ¿ya? Cambiando de corredor a través de la corredora asociada a nuestro modelo, ingresas totalmente gratis estos servicios. Por ejemplo, la actualización de reglamento es totalmente gratis, el proceso completo. Buenísimo. Un proceso que viene desde la configuración base del reglamento, donde a su vez también auditamos las configuraciones individualizadas de cada edificio. Cada condominio tiene una individualización de un problema que quiere ingresarlo al reglamento y quiere ver la validación si se puede o no ingresar al reglamento para cumplir 100% un ordenamiento de una en el modelo de control de gestión de una comunidad, y nosotros validamos la integración de ese punto, si es válido o no legalmente incorporarlo. Una vez que hacemos este levantamiento de estos puntos, levantamos un sistema donde involucramos la identificación del certificado de copropiedad vigente asociado a la persona que es dueña del departamento para que vote, porque nosotros hacemos un levantamiento de votación online. Por otro lado, la cédula de identidad de cada votante que asociado a este certificado de copropiedad inmobiliaria, de copropiedad de dominio vigente de la unidad de departamento casa. Y cada persona tiene que estar inserta en el registro de residentes de la comunidad para votar en este modelo. Perfecto. Ingresas al sistema en forma individualizada, ves las punto por punto, tú votas sí o no como residente, y lo más importante, tú vas viendo la votación de las unidades de casa o departamento, qué están diciendo, qué porcentaje van, y cuando el sistema cumple el porcentaje legal de una asamblea extraordinaria, un 66%, el sistema queda en verde y se imprime todo este certificado, todos los certificados de votación por departamento, donde sale la votación por cada departamento, qué punto sale por cada uno. Aquí nadie puede negar que yo no voté esto otro. El Ok. comité tiene toda la votación respaldada de cada unidad de casa o departamento. El administrador tiene toda la documentación digitalizada y nosotros trabajamos con un notario centralizado. Este notario absorbe toda esta información y genera un acta. Y esta acta la va a retirar el administrador a la notaría y lo va a presentar, lo va a inscribir al conservador de bienes raíces, porque está dentro de sus labores en el artículo 20, donde el administrador tiene que hacer esa tarea de inscribir esta acta en el conservador de bienes raíces, y queda actualizado el reglamento. O sea, es un procedimiento Maravilloso. completito, Maravilloso. donde evita que la comunidad haga una asamblea extraordinaria, donde no hay quórum, y hablar en una asamblea extraordinaria 100 puntos, 200 puntos es algo totalmente inviable en línea de tiempo. No se alcanza, Exacto. ¿ya? Sí. Y lo más importante es que a todo respaldado, resguardado, el comité y la administración delega en profesional en este proceso y reciben un producto, cuando se cumplan el porcentaje, reciben un producto integrado a la norma, blindado ante la ley de delito económico, que es lo que es el siguiente estándar que uno tiene que vender. Uno no solamente tiene que cumplir la ley de copropiedad, tiene que cumplir para no caer en la ley de delito económico de persona jurídica. Y por otro lado, establecer un ordenamiento a tus vecinos donde vas a hacer una vez la actualización del reglamento y lo vas a hacer correctamente y no 3, 4 veces, donde el quórum cada vez va a ser menor y no vas a poder trabajar con un reglamento personalizado y lamentablemente vas a tener que trabajar con el reglamento del mismo, que es un reglamento tipo que obedece al tema administrativo
pero no tiene ningún componente contable financiero, porque ese Claro. contable financiero obedece de un estudio individualizado de cada edificio condominio. Oye, Gonzalo, ¿cuánto se demora ese proceso? El proceso depende un 90% de la contestación de los residentes, ¿ya? Pero Es- ustedes, ¿cuánto le dan, cuánto tiempo, cuántos pasos le dan de tiempo para que Nosotros, si respondan? hay una participación correcta, de acuerdo a los vecinos, si hay una participación positiva, si hay un escenario de construcción, hay un escenario de profesionalización y hay un escenario de trabajar en equipo, esto puede durar 2 meses y medio, así de rápido. Es bastante rápido, Mm. ¿ya? Pero si no hay esa cultura de residente positivo, hay una cultura de negatividad, hay una cultura de negar todo, eso depende netamente de la comunidad. Y ese es un error que lo asume Claro. la comunidad producto de su desorden emocional. Por eso hay que evitar caer en los problemas emocionales que hoy día tienen las comunidades. Sí, eso es súper complejo. De hecho, experiencia propia, la comunidad en la cual tengo un departamento, todavía me llegan correos de que hay que actualizar el reglamento y llevan como un año. Y al parecer no han tenido quórum. No hay maestro de orquesta, no hay conocimiento, no hay gestión y no hay liderazgo en la implementación correcta de la ley. Me imagino que esto, bueno, esto está pasando en todas partes. Todo Ahora, Chile. en todo Chile, ¿cuál es, si un, ¿cómo se llama? Un comité quiere, quiere implementar esto con nosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer? A ver, auditamos reglamento.cl, está toda esta temática, es una derivada de nuestra firma auditora, que en el fondo nosotros entregamos un proceso de auditoría, actualización de reglamento. O sea, un proceso mucho más alto que actualizar un reglamento. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí hay una customización de acuerdo al edificio condominio, ¿ya? Y esta customización es al detalle, ¿ya? Donde tiene la opción de auditar por lo menos un año hacia atrás para sacar el balance auditado, ya que es el único costo que habría, que es, obviamente, tienen que tener un comité y una administración que una autoridad va a blindar futuramente Exacto. penalmente un comité, lo cual es un gasto que se recupera rápidamente y es el mínimo gasto que un comité tiene que hacer en representación de una comunidad, porque en el fondo el comité está exponiendo su departamento. Claro, y es Entonces, el único gasto que va a hacer claro, finalmente. si yo soy comité, lo mínimo que espero es que Mm. esto se pague el gasto común con todos los departamentos, porque yo estoy representando a mis vecinos y yo necesito esto para representar correctamente a mis vecinos. Entonces, el comité que no entienda eso, bueno, cada uno nivela su nivel de riesgo. Pero por otro lado, cuando estoy en una actividad de honores, yo necesito tener herramientas básicas para hacer esa actividad de honores o que otros sean integrantes del comité. Eso es como base, ¿ya? Por otro lado, establecer que la comunidad tiene que cumplir el artículo 43. ¿Y qué significa cumplir el artículo 43? Que tiene que tener un seguro de espacios comunes. Y si tiene un seguro de espacios comunes, nosotros activamos rápidamente esta asistencia con un proceso de un kit de inicio de implementación de servicios, donde solamente se requiere el cambio de corredor y que la compañía de seguro esté asociada a nuestro modelo de este cambio, cosa de generar un servicio plug and play cero costo, ¿ya? Y en caso de que la comunidad no esté asociada a una póliza seguro, nosotros le cotizamos en todas las compañías de seguro de Chile un seguro de espacios comunes. El comité selecciona la compañía, selecciona qué compañía quiere trabajar con la prima correspondiente. Nosotros ahí nos da lo mismo, no invocamos con ningún tipo de compañía. Y cuando el comité selecciona a la póliza seguro de espacios comunes, que tiene que tener obligadamente, porque no tenés póliza de seguro de espacios comunes, y si hay un incendio, ojo, si hay un incendio y la comunidad no tiene póliza de espacios comunes, responde patrimonialmente el comité de administración. Entonces, ¿hasta qué punto ahorrar gastos comunes? Porque el fundamento de no tener pólizas, porque las pólizas son caras y queremos ahorrar gastos comunes. Perfecto, yo soy comité y quiero ahorrarle gastos comunes a mis vecinos. Perfecto, pero el costo es que si hay un incendio me pueden demandar y pierdo mi departamento. ¿Hasta qué punto es bueno ahorrar gastos comunes? Cada uno tiene su nivel de riesgo. Bueno, como Claro. te decía, nosotros sacamos nuevas pólizas de espacios comunes, que las comunidades que no tengan seguro, y implementamos esta asistencia anexada en esta póliza, ya sea vigente o nueva póliza. Y por otro lado, más importante, nosotros entregamos un contrato de servicio al comité donde perpetuamente todas las asistencias asociadas por nuestra compañía van a ser siempre gratis, renovando con nosotros el siguiente seguro espacios comunes con cualquier compañía de seguro. Ellos seleccionan la prima, ellos seleccionan la póliza y nosotros mantenemos la gratuidad
de estos servicios perpetuamente. Y ese es el cambio de la industria. ¿Y qué tipo de servicios son? Porque la actualización de Exacto. reglamento Esa es la pregunta. es el corazón la actualización del reglamento de copropiedad, que hoy día es una coyuntura ante las 60.000 comunidades que hay en Chile. Pero también existe otro tipo de asistencia. La auditoría mensual de la rendición de cuentas, donde nosotros certificamos que el administrador está rindiendo cuentas y a su vez certificamos que el comité está recibiendo la rendición de cuentas. Por otro lado, estamos auditando la rendición de cuentas para que el comité acepte o rechace la rendición de cuentas correspondiente. En forma paralela, el balance mensual auditado. Nosotros gestionamos el balance auditado mensual para que la comunidad mensualmente reciba un balance y los residentes reciben este informe de auditoría, donde la comunidad nunca más va a pagar por auditoría y la comunidad nunca más va a pagar por un balance, porque esto es parte de un servicio de una asistencia. O sea, ustedes hacen el balance. Nosotros hacemos el balance de la auditoría. Y el punto importante es que todos los presidentes del comité, ante el artículo 16, presiden la asamblea ordinaria de copropietarios. ¿Y qué significa eso al presidir la asamblea futura ordinaria? No las preside el administrador. Entonces, depende de la calidad de la rendición de cuentas, si el presidente recibe o no responsabilidades penales. Y para evitar ese escenario, cada vez que la comunidad tenga una asamblea, nos avisa con un tiempo anterior y nosotros mandamos el video de rendición de cuentas, donde mi persona explica la rendición de cuentas auditada ante los vecinos de la asamblea y el presidente se blinda penalmente y está gestionando correctamente el balance y auditado, cosa que nadie lo puede debatir porque está conciliado completamente con la cuenta corriente. ¿Ya? En caso de que la comunidad, el administrador o el comité reciba una denuncia a través de la Secretaría Ejecutiva de Condominio por tener diferencias de la rendición y balance, nosotros respondemos a denuncia con la auditoría mensual, con el balance mensual, eliminando cualquier aspereza en términos de aplicar una multa hacia el administrador y que sea demandado penalmente el administrador con el comité producto de esta multa. ¿Ya? Paralelamente, entregamos un software de gastos comunes gratis, donde la comunidad nunca va a pagar por software, ¿ya? Este software permite el control de los gastos comunes, el control de las remuneraciones. En forma paralela, un software de publicación de las auditorías mensuales mediante la habilitación de la comunidad tiene que tener un Smart TV y ese Smart TV implementado en la consejería, empezamos a publicar un mural donde se publica mensualmente la rendición de cuentas, el balance y la administración y el comité puedan publicar mensajes informativos a la comunidad mediante este Smart TV implementado en la consejería. Adicionalmente, permite la asesoría técnica de la firma auditora. Todos los comités van a tener dudas en algún momento del funcionamiento de la comunidad y tiene un sistema de soporte de acuerdo a las normativas financieras legales, los cumplimientos y un asesoramiento del comité ante los proveedores o ante los residentes en variables de la copropiedad inmobiliaria. Uno de los componentes más importantes que trajimos de Estados Unidos, que traemos una certificadora de competencia hacia el comité de administración. Ya. Somos la primera compañía que vamos a certificar con cursos online las competencias de los comités que quieran certificarse a modo de minimizar el tiempo en la gestión de un comité, donde les vamos a enseñar a los comités cuáles son los indicadores de una auditoría, cuáles son los errores más comunes de un comité, cuáles son los errores más comunes que aplican de responsabilidades penales, cuáles son los errores más comunes de gestión interna de una comunidad en recursos humanos, en operaciones, en administración financiera, en el aspecto legal. Todo un backup donde el comité de administración va a poder certificar el tesorero, el presidente. ¿Eso es un servicio adicional? No, son todos servicios integrados que se van Es un activando. servicio integrado. Exacto. El comité va activando los servicios de acuerdo a su requerimiento y son todos servicios gratis. Ojo, son totalmente gratis. Oye, Por otro lado, ¿hay algún otro servicio adicional? aseguramos el gasto común del presidente. ¿Qué quiere decir eso? Si el presidente cae en cesantía, siendo dependiente laboral, nosotros pagamos hasta 4 gastos comunes en pago de acuerdo a este escenario, ¿ya? En forma paralela, permite generar todo un ordenamiento de acuerdo a los errores que se producen involuntariamente en una comunidad. Y esto va a permitir, en definitiva, generar información mensual auditada a todos los residentes, va a permitir a los comités trabajar eficientemente en un tiempo menor, va a permitir ayudar a los administradores en cumplir la normativa y, lo más importante, a blindarse y validarse ante los residentes y ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio por acusaciones emocionales. Y por otro lado, va a permitir generar asambleas ordenadas
dado que esto como va mensualmente informándose a través de auditorías mensuales, se mandan las auditorías mensuales junto con el gasto común, la comunidad, la asamblea van a tomar decisiones con información auditada y se va a eliminar el contexto en términos de que esto me dijeron, que supe, que me comparan, y cada edificio va a ser un modelo independiente de información donde el comité va a trabajar ordenadamente. Y lo más importante, vamos a blindar la plusvalía, valor, arriendo de departamento, porque esto tiene un nombre, esto es una certificación de compliance. Quiere decir que este edificio mensualmente está siendo auditado y cuando tú vas a preguntar por un arriendo, una venta de un departamento, ¿qué es lo que preguntas siempre en un edificio? ¿Cuánto es el gasto común? ¿Cierto? La típica pregunta que toda persona pregunta. Sí. Aquí va a marcar la diferencia de un edificio con otro, porque este edificio va a estar auditado. El gasto común está certificado financieramente, por tal motivo es un gasto común óptimo, no un gasto común con grasa financiera alto y va a permitir valorizar tu arriendo y venta de apartamento, generando una mayor plusvalía, mayor agregado a todos los residentes. Y se va a alinear al por qué las personas se meten en un comité y el por qué las personas van a una asamblea. Todas las personas van a una asamblea y van a un comité por un objetivo: cuidar la plusvalía de su departamento o casa. Ese es el fundamento de la copropiedad inmobiliaria. Ese es el fundamento porque la gente va a la comunidad, a una asamblea, y va al fundamento por qué va a un comité de administración y requiere de toda una serie de contrataciones de servicios para que tengan una mejor administración, tengan mejores mecanismos para controlar la plusvalía. Y lo más importante, este netline de servicios que nosotros entregamos son totalmente gratis asociados a una póliza de espacios comunes. El único costo inicial es la auditoría histórica, que es un servicio opcional que la comunidad puede acceder, incluso si va a decir que va a tomar la póliza con nosotros o va a cambiar la administración de la póliza vigente con nosotros le hacemos un descuento importante en la auditoría histórica como cliente y tener una experiencia confortable en Auditamos. Wow. Wow. Aquí prácticamente rompemos el esquema del comité. ¿Nos puede mandar la cotización? No, aquí está la habilitación. No hay cotización. Gonzalo, déjame repasar ¿Ya? lo que dijiste, ¿ya? Para resumir un poquito. Auditoría mensual, rendición de cuentas, balance mensual auditado, eh, presidir la asamblea ordinaria por parte del presidente del comité. ¿Qué otra cosa más? Los software de remuneraciones, software de gastos comunes, Sí, blindaje y respuesta ante demandas, sí, la certificación de competencias, sí. aseguramiento del gasto común del presidente, hasta 4 cuotas. Sí, está Sí. trabajando. Ordenamiento, transparencia, tranquilidad, blindaje penal. Actualización del reglamento de copropiedad, correctamente. Y bueno, y la actualización del reglamento de copropiedad, claramente. Además, un blindaje de la plusvalía. Eh, Maravilloso. Y todo, Y el asesor auditor del comité y de la administración, que te blinda con todos los conocimientos de cruces financieros, operacionales, legales, y te va a entregar un asesoramiento en base a tu problema interno en una comunidad. la verdad es que es una oferta irresistible. Así es en nuestros clientes. Más que oferta, es una experiencia. Mira, Una experiencia, un cambio de paradigma de servicios locales en la comunidad, porque en el fondo las comunidades están acostumbradas a pagar por servicios y generalmente estos servicios quedan votados y depende del usuario. Aquí hay un seguimiento, aquí hay una auditoría, aquí hay una acción mensual de una firma auditora. O sea, no somos una entidad de software latente que esperamos que lo use. No, nosotros usamos nuestras plataformas y nosotros usamos nuestros servicios y se lo entregamos a los clientes. Ese es el plug and play de la experiencia en diferenciación a plataformas o a su vez de todas estas asesorías profesionales que dependen de uno u otro lado, de otras plataformas o de otros tipos de servicios. Nosotros integramos todo, nos preocupamos de cumplir la normativa. Y eso es el compliance, validación y cumplimiento de normativa. Por eso entregamos una certificación de compliance en el edificio. Somos la primera certificación internacional de copropiedad inmobiliaria. Este servicio lo estamos implementando en Miami, en Florida. En Florida hay más de 100.000 edificios. Acá en Chile hay 60.000 edificios. Trajimos el estándar americano a Chile
Y estamos trayendo una normativa que va por sobre las normativas legales actuales. Y eso va a permitir generar un roadmap a los comités de administración con el objetivo de obtener información auditada correcta para tomar decisiones correctas, que es el principio básico de administración. Yo tomo decisiones correctas con información correcta. Buenísimo. Gonzalo, las personas eh, que quieran conectarse con nosotros, bueno, ya tienen la página web, lo pueden hacer a través de Auditamosreglamento.cl. auditamosreglamento.cl. Nuestra capacidad de atención mensual es limitada, ¿ya? Entendiendo el gran volumen que existe, así que lo que nosotros insistimos e instamos que las personas que tienen este problema A se última puedan hora. rápidamente, no estén a última hora, porque no tenemos una capacidad ilimitada y el volumen es grande, o sea, 92% de condominio. Y hay un punto no menor, Eduardo, que quiero indicar, que todo esto blinda la responsabilidad penal a los integrantes del comité y a las administraciones, ¿ya? Y para que entiendan todo este blindaje, nosotros tenemos una página web que se llama Tu Póliza con responsabilidad penal, ¿ya? Perdón, Tu Póliza con blindaje penal.cl. Tu Póliza con blindaje penal.cl. Y ahí explicamos la póliza vigente en su comunidad, la típica póliza de incendio de espacios comunes, que tiene una compañía de seguro, que tiene una cobertura, que tiene indicaciones, existe la misma. Nosotros tomamos el control cambiando el corredor de seguro, la conversión del corredor, solamente cambiando el corredor, y que por otro lado va a permitir implementar masivamente todos estos servicios de forma gratis desde ese momento, y va a poder trabajar desde ese momento con un compliance, sin pagar ni un peso. Si la comunidad requiere validar su balance histórico por un año, quiere validar la responsabilidad aplicada al nuevo comité, quiere saber cómo va a recibir todo esto, nosotros le podemos entregar un precio subvencionado de una autoridad histórica, ¿ya? Y puede partir 100% blindado históricamente para atrás e históricamente para adelante, completamente ordenado y completamente claro. Es una única propuesta de valor que tiene la industria en Chile, y nosotros, como dije anteriormente, trabajamos con la gran mayoría de las compañías de seguro, ¿ya? Y hay que hacer una validación si en caso que no trabaja con una compañía de seguro establecida, nosotros podemos entregar una solución complementaria a ese escenario, donde también pueden recibir este servicio gratis. Y para las comunidades que no están asociadas a la copropiedad inmobiliaria, tenemos el producto auditamosplus.cl con una cuota mensual, obtienen este servicio sin tener la póliza de espacios comunes, porque no están obligados a tener póliza de espacios comunes. Llámese ejemplo, los condominios de parcela, otro tipo de condominio no acogido a la ley de copropiedad. También Perfecto. abarcamos ese proceso de normalización y blindaje penal a los integrantes del comité de administración. O sea, sabemos bien la normativa, sabemos ejecutarla correctamente y somos expertos en copropiedad inmobiliaria en Chile, dado el volumen de edificios que hemos auditado, más de 3.000 edificios auditados y una cantidad importante de procesos de reglamento autorizado que estamos haciendo en Chile. Buenísimo. Bueno, ya saben a los que están viendo este video podcast, toda la gran oferta que tiene Auditamos y cómo pueden hacer que sus comunidades duerman más tranquilas, y ustedes que son de parte del comité de administración puedan también estar tranquilos y tengan una administración más armónica con sus comunidades. Oye, Así dijiste que, algo importante, Eduardo. Todos los comités que nos llaman, que se contactan con nosotros, es porque tienen un grado de duda o un grado de inconfortabilidad de la información histórica del condominio o del edificio. Quizás ellos puedan manejar internamente esa variable actualmente, pero existe el riesgo que se llama el ego. Hay muchos comités que dicen tener todo correcto, pero el concepto de auditoría, para que entienda la gente, es un concepto de mejora continua. O sea, la gracia de una auditoría es que un externo que no conoce la realidad del edificio condominio, que no sabe las peleas internas entre vecinos, no sabe las inconfortabilidades que puedan tener con los proveedores, viene y valida todos los procedimientos, valida con la cuenta corriente, valida la gestión y va a identificar cuáles son las debilidades que tiene esa comunidad a modo de eliminar esas debilidades, porque todas esas debilidades
entendamos que son potenciales multas, ya sea potenciales multas laborales, que en todo edificio no auditado, todo edificio tiene 30 millones de pesos en potenciales multas laborales, y todo edificio no auditado en la parte operacional, todo edificio tiene potenciales multas operacionales por 20 millones de pesos. En total estamos hablando de 50 millones de pesos que pueden subir los gastos comunes. Yo con una autoría elimino ese porcentaje importante de recursos potenciales por omisión de conocimiento de los proveedores. Y por otro lado, hay 24 indicadores que hoy día me afectan la responsabilidad penal directa del comité producto de una gestión de una administración. Y en nuestra experiencia, se aplica muy poco porcentaje de cumplimiento de estos indicadores, entonces el comité hoy día no sabe si está expuesto a una potencial demanda penal por incumplimiento de pérdida patrimonial derivado de una cuenta corriente, derivado de una mala administración o de pérdida de recursos del fondo. Entonces es importante establecer esta pequeña inversión de una auditoría, donde nosotros nos demoramos en un plazo aproximado de 4 semanas en obtener un certificado de todas las debilidades que pueda tener la comunidad, y por otro lado, sumarse a este proceso de normalización de certificación de compliance, que es una certificación de gestión de comunidades de edificios, y Sí. va a permitir trabajar ordenadamente un comité. Va a producir trabajo las horas necesarias, no las horas innecesarias, porque ellos se reúnen para captar información que nunca van a tener o que van a tener incompletamente, que la autoridad se la va a sacar en menos de un mes. Y por otro lado, en base a ese roadmap de gestión, ellos van a optimizar el tiempo en tareas que realmente la comunidad necesite y que genere valor a los vecinos. Y lo más importante, le genere valor a la plusvalía, valor arriendo y venta de los departamentos. Hoy día, tanto que Claro. hablamos Sí. de plusvalía, de gestión Mm. inmobiliaria, hablamos de inversión inmobiliaria, incluso hasta ahora vemos publicidad en términos de gestionar un control de plusvalía mediante aplicaciones. Las aplicaciones son un mecanismo. Yo puedo tener un SAP, y esto lo puede usar toda la empresa. Yo puedo tener el mejor software de SAP de gestión de empresas, pero si yo involucro o genero información mala, voy a obtener resultados malos. Y si tengo resultados malos, voy a tomar decisiones malas. Por tal motivo, las soluciones no van por el tema informático, van por la gestión en términos de un BPO, en términos de una gestión, de una certificación validada por una firma auditora digital, que somos la única firma auditora digital, porque nos dedicamos 100% de auditoría. No nos dedicamos a vender propiedades, no nos dedicamos a ventas de productos adicionales. No, solamente nos dedicamos a auditoría, nuestro foco es la auditoría y nuestro producto es la auditoría. Y no auditamos solamente, no auditamos empresas, auditamos solamente edificios y condominios. Focalizados en atender el dolor de esta industria, somos expertos en esta industria, somos referidos en esta industria, trabajamos con los mejores profesionales, trabajamos con Carlos Gajardo, el fiscal de delito económico, que nos ayuda a blindar las responsabilidades penales del comité de administración. ¿Quién más que él nos ayuda a blindar las responsabilidades penales a los comités? Él conoce la norma interna de una fiscalía, conoce cómo trabaja la fiscalía, trabaja como el mecanismo del gobierno legal. Por otro lado, con el exgerente de Ernst & Young y KPMG de auditoría, conocemos todos los conceptos de auditoría en normas internacionales, profesionales universitarios, profesionales con experiencia internacional en auditoría. Trabajamos con gerentes de compañías de seguro que están internamente en nuestra compañía, que nos asociamos por ese motivo, por la asistencia, trabajando en forma ordenada. Y como dije anteriormente, todos profesionales universitarios preparados académicamente, con experiencia, y no en copiarnos, en ver las páginas, en ver nuestros servicios y decir, nosotros hacemos lo mismo, pero cobramos. Esa es la diferencia de la oferta de competencia de nosotros. Nosotros hacemos en términos eficientes, profesionales, y lo hacemos prácticamente en la póliza vigente de espacios comunes, siendo un servicio plug and play totalmente masivo hacia los Buenísimo. niños, alineado con Buenísimo. el ahorro de gastos comunes. Buenísimo. Gonzalo, buenísimo. Tengo una pregunta. Me quedo dando vuelta los 30 millones y los otros 20 millones ¿Sí? en potenciales multas, son 50 millones. Cuando hace la auditoría, ¿cuál es primero? ¿Cuál es el porcentaje de auditoría estándar que han levantado? A ver, entendamos que existen las omisiones medianas y las omisiones graves. Las omisiones medianas son los incumplimientos documentales que pueden potenciar aplicaciones de multas laborales, multas por incumplimiento de certificaciones, sanitizaciones, sellos de maquinaria, espacios comunes, que son checklists en términos de, ya, todo esto hay que cumplirlo, hay que hacerlo, ¿cuándo? Fecha,
se normaliza y el edificio está completamente en norma. Y por otro lado, están los procesos financieros contables, de la rendición de cuentas, de la aceptación de rendición de cuentas, del balance, del proceso del fondo reserva, todo el tema contable, que es un aspecto ya estudio 1 a 1 en base a lo que nace de la cartola de cuenta corriente. Estos dos aspectos son los que masivamente se incumplen o están en forma descalibrada y que se identifican en la auditoría y que permiten generar un roadmap al comité y a la administración con el objetivo de minimizar el tiempo y automatizar el riesgo y evitar la acusación del vecino conflictivo. El gran problema de la industria de los edificios es que siempre hay un grupo de conflictivos internos del edificio que hoy día tiene la herramienta con el 15% de denunciarte y, en el fondo, validar esa debilidad que tú puedes tener por omisión, desconocimiento. Y esta auditoría, ¿qué es lo que te hace? Cumplir la norma, te certifica ante los vecinos, te transparenta, porque en el fondo, y lo más importante, nunca más el edificio del condominio va a pagar por auditoría. La auditoría nosotros la estamos democratizando, la estamos masificando y la auditoría es la máxima expresión del control de gestión de validación de un tercero ante los cumplimientos de los proveedores. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un comité? Cumplir el cumplimiento de los proveedores. Y el que lo hace la firma auditora valida el cumplimiento de los proveedores y estamos totalmente alineados al ecosistema de los edificios en términos de un comité, de una asamblea que toman decisiones en base a información y esa información nosotros la auditamos mensualmente, la validamos y todos los vecinos que vienen a un edificio condominio toman decisiones correctas porque la información cuadra con la cartola cuenta corriente. Súper claro. Buenísimo, buenísimo, Gonzalo. Para terminar, bueno, quedan todos invitados al siguiente capítulo. Vamos a ver otros temas también que son importantes para los comités. Podríamos invitar a algunos clientes satisfechos, me imagino que tenemos por ahí varios. Sí, está lleno de comités. Está lleno, para que den testimonio de los servicios. Y quedan totalmente invitados para que puedan registrarse en la página web. Les voy a dejar acá la página web, auditamosreglamento.cl. Ingresen ahí, regístrense, agenden una reunión. Gonzalo los va a atender con mucho gusto y quedan cordialmente invitados al próximo capítulo. Gonzalo, no sé, palabras de cierre. Quiero invitar a todas las comunidades de edificios condominios de todo Chile. Nosotros trabajamos en todo Chile. ¿Ya? Existe un mito que también los proveedores han contaminado de la famosa auditoría remota. No existe la auditoría remota. La auditoría es un concepto global, auditoría. ¿Ya? Las auditorías se hacen con documentos presenciales, documentos digitales, da lo mismo. Hoy día prácticamente en la industria el 90% de las comunidades de edificios tiene documentos no digitales. Esa es la realidad de la industria. ¿Ya? Por tal motivo trabajamos de todo tipo de comunidades y la auditoría la hacemos en todo Chile como empresa importante que somos. Lo que sí, la auditoría nunca se hace en el condominio o en el edificio porque se pierde la independencia. Cuando uno hace una auditoría en un edificio y un proveedor ofrece eso, es porque no conoce el concepto de auditoría. El auditor no puede estar en contacto con el administrador, con el vecino, con el comité, porque empieza a contaminarse emocionalmente con información que no tiene nada que ver con la información numérica. El auditor tiene que validar información de procedimiento y números, y en ese proceso no está la parte emocional. Por tal motivo, nunca una auditoría se hace en un edificio condominio. Si usted hace una auditoría en un edificio condominio, se contamina la auditoría y se llega a la pelea interna. Y eso es lo que no hace la auditoría y por eso se requiere una auditoría, para que un externo valide la problemática y busquemos una solución. Y eso es el concepto profesional de una auditoría. Entonces, invitarlo a, como decías tú, Eduardo, auditamos reglamento.cl, donde está explicado todo el tema de la actualización de reglamento, y por otro lado, tu póliza con blindajepenal.cl, donde hacemos la transformación de tu actual póliza de seguro vigente e implementando todos estos servicios de blindaje penal hacia el comité y la administración. Y darle la cordial bienvenida de Auditamos, la experiencia máxima de autoridad de condominio de edificio en Chile, con una experiencia atómica y un equipo atómico profesional detrás de nuestra compañía para atenderlos profesionalmente y eficientemente en la nueva ley de copropiedad que hoy día masivamente estamos todos obligados a actualizar el reglamento de copropiedad a enero de 2026 y para eso estamos. Buenísimo. Gonzalo, muchas gracias. Listo. Que tengan buena semana y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias. Grabando. ¿Eres parte de un comité de administración de un edificio de condominio y no has actualizado el reglamento de copropiedad de acuerdo a la ley de copropiedad nueva?
¿Sabes lo que conlleva no tener una actualización correcta de un reglamento de copropiedad? Porque lo puedes actualizado, pero puede estar incorrectamente. Por otro lado, tenemos la mayor experiencia en Chile de automatizar y auditar la actualización del reglamento de copropiedad, donde brindamos penalmente a ti como comité de administración y administración en la actualización correcta financiero-contable de tu reglamento, donde involucramos un análisis de la administración contable financiera del Fondo de Reserva, auditamos el Fondo Operacional y el Fondo de Reserva para implementar el balance auditado inicial y, por otro lado, permite automatizar el proceso de rendición de cuentas y la aceptación de la rendición de cuentas correcta de acuerdo a la normativa establecida en el artículo 8 de la Ley de Copropiedad en la actualización correcta del reglamento de copropiedad y absolutamente gratis. Sí, absolutamente gratis. ¿Dónde? En auditamosreglamento.cl. Estamos para ayudarte profesionalmente como firma auditora Auditamos.